webcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hola, buenas. Ahora creo que sí se escucha. Si alguien me puede confirmar, por favor, en la casilla de chat. Ahí pueden mandar preguntas, escribir y demás. Ok, perfecto. Muchos me están diciendo que sí. Muchas gracias. Marco, David, Miguel Ángel, Sergi, César. Ok, perfecto, se escucha. Necesito que me confirmen también si se ve la pantalla. Fuerte y claro, me alegro que la conexión funcione bien. Voy a ver si estoy compartiendo pantalla. Show screen. Sí, se tiene que ver una pantalla, ok, con el fondo de The Financial Forecast. Perfecto, bien. Tenemos audio, tenemos la pantalla, se está iniciando la grabación, así todos pueden ver la grabación mañana en el website, en thefinancialforecast.com. Perfecto. Voy a compartir video, así pueden ponerle cara a quien está hablando. Y ya ahora sí largamos con el webinario. Importante, participar, mandar preguntas desde la casilla. Sí, la idea es que esto sea lo más interactivo posible, que todos podamos aprender de todos. Y tenemos solamente una hora, porque a las 8 hay otro webinario. Por lo tanto, a las 8 tenemos que cortar un poquito antes de las 8 para poder dar paso al siguiente, ¿ok? Bien, voy a compartir el video. Ok, ahí tiene que estar el video. Perfecto, bien, ya me pueden ver, me pueden escuchar y pueden ver la pantalla. Entonces ahora sí ya podemos empezar con el webinario. Todos han encontrado la casilla de chat para poder mandar preguntas. Sí, suele estar en la parte de abajo de lo que es el dashboard de webinario, de GoToWebinar. Ok, vamos a empezar entonces. ¿Cuál es la idea de hoy de webinario? Vamos a empezar dando una pequeña introducción. ¿Quién soy yo? ¿Qué es de Financial Forecast? ¿Cuál es el objetivo del webinario del día de hoy? Vamos a ver muy rápido el calendario económico porque esta semana no es realmente de peso, no tenemos actividad de peso en el calendario económico. Algún que otro evento, pero realmente lo importante sucedió la semana pasada y nos vamos a centrar especialmente en eso, en qué sucedió la semana pasada y cómo eso puede impactar en las semanas que vienen, ¿sí? A futuro. Después vamos a pasar a lo que es análisis de instrumentos. Importante acá, seguro va a haber preguntas si quieren ver algún instrumento en especial. Nosotros vamos a trabajar siempre con los de base, la libra, el euro, el bitcoin, el S&P y el oro. Pero si quieren algo específico, me lo dicen, lo pueden mandar ya por la casilla de chat, ¿sí? Y le damos prioridad a eso, inclusive si no está en la lista, ¿ok? Vamos a verlo sin ningún problema. Y para terminar lo que haremos será ver cómo el algoritmo que tenemos, esa inteligencia artificial que desarrolló The Financial Forecast, funcionó en marzo. ¿Okay? Vamos a ver un detalle de todas las operaciones y cuál fue la rentabilidad que tuvo la herramienta y cómo han ido otros fondos de inversión. ¿Ok? Perfecto, Pep, buenas tardes. Pep, ¿por dónde andan? Me interesa siempre saber. Veo Pep seguro Barcelona o probablemente Barcelona. Tenemos gente de España. Creo que tenemos gente de Argentina. ¿No se escucha, Juan? Ahora se escucha desde Córdoba, España, Barcelona. Un saludo a todos estos lugares. Sevilla, muy bonito, España. El video va a ser grabado y no se va a enviar a correos, pero sí va a estar en lo que es el blog del website, ¿sí? En The Financial Forecast. En el blog, hacemos clic ahí. Desde Perú, Lima, Perú. Buenas, Perú. Las Palmas, ok, Paco es de Las Palmas. Bien, tenemos gente entonces de Sudamérica, tenemos gente acá en España, en Europa. En el apartado acá del blog es donde van a tener el webinario mañana colgado a la mañana. Murcia, lindo Murcia, buen tiempo ahí siempre. Enviar link de la web, sí, el link es sencillo, es www.thefinancialforecast.com. Sí, al final de la presentación del webinario vas a tener los datos y sin ningún problema, los que quieran el PDF del webinario del día de hoy, me mandan un correo y con ese correo yo les vuelvo a mandar, les contesto con el PDF del webinario del día de hoy. Ok, Mariano dice que se escuche, se ve perfecto.
Ok, Mariano, un viejo amigo. Me da mucha alegría que esté Mariano acá también. Ok, perfecto. Vamos a empezar. Vamos al homepage. Dashboard. Home. Ok, vamos a empezar entonces con lo que es el PDF. Voy a ponerlo un poco más grande. Vamos a maximizar. México. Muy bien, desde Puebla, México, Marco. Gracias por estar ahí. Ok, entonces empezamos con ¿qué es el Financial Forecast? El Financial Forecast lo que hace, se especializa en lo que es educación, enfocada hacia lo que es inversión y el desarrollo de herramientas para aquellos que quieren invertir. Las herramientas que se desarrollan son herramientas de tipo de inteligencia artificial, automatismos. ¿Por qué? Porque de esa forma se elimina mucho lo que es el componente psicológico, emocional. No hay que invertir tanto tiempo en estudio y ver cómo invertir, que eso lleva tiempo y no es tan sencillo como muchos intentan aparentar, ¿sí? Y eso permite tener disponibilidad de los ahorros, porque ustedes siempre van a tener con las herramientas que nosotros generamos posibilidad de tener esa liquidez siempre y conseguir una muy buena rentabilidad a lo largo del año, que es lo que en este momento es muy difícil de conseguir. Eso hacemos por un lado y por el otro todo lo que sea educación, aquellos que quieran aprender a invertir en mercados de divisas, acciones, ¿sí? Se da todo un soporte, un paquete extenso, se hacen clases uno a uno o clases grupales. Por lo tanto, estamos en esos dos puntos. ¿En qué se centra The Financial Forecast o cuál es el punto en el cual nosotros creemos y a partir de ahí vamos desarrollando todas esas herramientas que le ofrecemos a ustedes como inversores? Lo tenemos detallado ahí, son puntos bastante claves y van a ver que muchos pensamos exactamente lo mismo, tiene mucha lógica, es sentido común al final. Los mercados financieros son la manifestación de la actividad económica. Al final hay actividad económica porque los mercados financieros permiten o dan esa palanca que hace falta para que las empresas, lo que es esa relación entre ahorradores y gente que necesita el dinero, puedan desarrollar actividad económica. Y eso se refleja en lo que son los mercados financieros. A partir de ahí se genera una interacción social que es la que da como consecuencia una actividad económica, ¿sí? Pero siempre hace falta interacción social. Y especialmente en este momento, cuando tenemos esta crisis de coronavirus y la actividad económica sufre un freno, se ve que esa interacción social se reduce y eso impacta obviamente lo que es la actividad económica. Por lo tanto, mucho sentido a raíz de eso. Esa interacción social genera un estado de ánimo que se comparte entre todos los que están en ese ecosistema. ¿Ok? Y siempre eso lo vemos con los momentos de optimismo, los momentos de pesimismo. Si pensamos no hace mucho, hace un mes atrás, con lo que sucedió con el coronavirus, ¿cuál era el sentimiento general que veíamos en noticias, en periódicos, en las bolsas internacionales? Pesimismo total. ¿Y qué es lo que sucede? Eso, aunque uno no quiera, se va contagiando y se genera un estado de ánimo general en lo que es la masa del inversor. Y a partir de ahí, con eso, ese estado de ánimo se comporta de una forma particular, que nosotros la definimos como un comportamiento fractal, que lo veremos más adelante. Todos los instrumentos financieros comparten esa característica y eso es lo que usamos para poder generar todas las herramientas que ofrecemos a ustedes como inversores. Yo soy Matías Menéndez, ya me conocen, autor del libro Las ondas de Elliot, del comportamiento fractal de los mercados financieros, fundador de Financial Forecast y ya llevo unos cuantos años en este apasionante mundo de lo que es inversión en mercados financieros. Vamos a empezar entonces con lo que es el calendario económico. Y empezamos. ¿Qué sucedió la semana pasada que era súper importante, que teníamos que prestarle mucha atención y que le vamos a dar un apartado muy especial el día de hoy? Es lo que son las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo en Estados Unidos. Y vamos a ver más adelante el por qué. Los datos han sido realmente negativos para la economía americana y obviamente hay una correlación positiva con el resto de economías mundiales. Y vamos a ver eso cómo afectaría
a lo que es Latinoamérica, Sudamérica, Europa, ¿sí? Todo esto se ve afectado porque la economía ahora está totalmente globalizada. ¿Qué tenemos para la semana, para esta semana? Interesante, centrarnos en lo que es el PIB, que es lo que sucede el PIB anual en lo que es Reino Unido. Esto lo tenemos el jueves. Tenemos actas de política monetaria, también importante. Estos son horas GMT, a las GMT 2, a las 13:30 Europa, las actas de política monetaria. Y tenemos también las actas de reunión de la FOM el día miércoles, o sea, mañana a las 8. ¿Por qué es interesante ver qué es lo que sucede con qué dicen las actas? Porque en este momento de crisis es muy importante ver cuáles son los instrumentos de política monetaria que los bancos centrales van a utilizar para paliar lo que es la crisis, ¿sí? Si seguimos con tipos de interés bajos, si seguimos imprimiendo dinero con lo que se conoce como quantitative easing, ¿ok? Y lo que es el PIB para Reino Unido el día jueves. No más que es una semana tranqui y aparte tenemos Semana Santa, dependiendo de la zona del país, tenemos un día festivo, tenemos 2 días festivos, ¿ok? O viernes y lunes, y eso va a reducir mucho lo que es la actividad. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta? ¿No? Pueden mandar la pregunta por ahí, por la casilla de chat, por lo tanto ningún problema. Paramos y respondemos. Ok, entonces acá empieza lo más entretenido. Tasa de desempleo y cómo se comporta la tasa de desempleo con otros indicadores que tenemos macroeconómicos. Y vamos a empezar con lo que es la correlación entre el Dow Jones y el desempleo. Ya tienen la respuesta acá, una correlación negativa entre lo que es el índice americano y cómo se va comportando la tasa de desempleo. ¿Qué significa una correlación negativa? En este caso, que cuando uno sube el otro baja, ¿sí? Se mueven al mismo tiempo pero en sentido contrario. Es decir, que cuando la tasa de desempleo cae, el índice Dow Jones sube, ¿ok? Y cuando la tasa de desempleo sube, el índice Dow Jones baja. ¿Sí? Y esto sobre todo lo vemos en la crisis del 2008, ¿sí? Cuando realmente la tasa de desempleo se dispara y tenemos este crash que se dio por el tema de la burbuja inmobiliaria, ¿ok? Y ahora estamos en un punto muy, muy similar en el cual tuvimos récord de mínimos en lo que es la tasa de desempleo americana, alrededor de un 3.4%, creo que fue el mínimo. Se estuvo moviendo alrededor de un 3.4, un 3.6. Y en el dato anterior, en el que tuvimos la semana pasada, con toda esta fuerte caída que vemos en el Dow Jones a raíz de lo que es el coronavirus, y vamos a ver más adelante si realmente el coronavirus es el causante de toda esta crisis o no, se dispara a un 4.4% lo que es la tasa de desempleo, cuando los estimados estaban alrededor de un 3.8%. Es decir, un cambio muy, muy grande en lo que es tasa de desempleo. Y tiene sentido porque tiene esa correlación negativa con el índice. Cuando la actividad económica se ve perjudicada, obviamente hay menos empleo. La gente está perdiendo empleos. Y esto es algo que se ve en lo que es la economía doméstica, que es lo que está sucediendo en este momento en los diferentes países. Perdón, una pregunta de Juan López, dice, ¿existe la misma correlación negativa con con el SP500? Por supuesto existe la misma correlación negativa. De hecho, si vos ves, y lo vemos más adelante cuando veamos instrumentos, lo que es el Dow Jones y lo que es el S&P, si lo superpones es prácticamente lo mismo. Tiene una correlación positiva estos dos índices muy muy alta y la van a tener todos los índices de las economías grandes, ¿ok? Siempre que vos compares, por ejemplo, Dow Jones con DAX, tiene una correlación positiva bastante alta. Los índices americanos todavía más, se mueven prácticamente al unísono, ¿sí? Por lo tanto, la correlación es exactamente igual, tasa de desempleo con SP500, ¿sí? Entonces, estábamos hablando de lo que es de economía doméstica. La gente está, lo que son las pequeñas empresas, se está cortando lo que es la cadena de pagos, para hacerlo más sencillo. Entonces, todo lo que son pequeñas empresas se van a ver perjudicadas primero. Hay muchos puestos de trabajo que ya se han terminado en el momento en el cual se inició la crisis del coronavirus. No se han renovado contratos, se han terminado contratos de autónomos o freelance,
se ha despedido gente porque obviamente el gasto es muy grande, se sabía que la actividad se iba a reducir o se iba a eliminar como en muchos casos, por lo tanto ese gasto que no se sabe cuánto tiempo se podía llegar a mantener, lo que se corta, la gente se queda sin trabajo, no hay ingresos porque no hay actividad económica y empezamos a cortar todo lo que es esa cadena de pagos. ¿Ok? Y ese es el principio entonces de lo que es esta posible recesión que vamos a ver más adelante. Esa es la correlación que tenemos con Dow Jones. ¿Ok? Y pasó lo mismo en las dos crisis, en la burbuja del .com en el 2000 y lo que fue la burbuja del housing bubble en 2008, ¿sí? La burbuja de lo que es la burbuja inmobiliaria, perdón. Y ahora tenemos una burbuja o coronavirus, vamos a responderlo más adelante, y está sucediendo exactamente lo mismo. Eso por un lado, ¿ok? Después nos vamos a lo que es el PIB. Hablamos de recesión, ¿cuándo podemos hablar de recesión? Cuando el PIB entra en lo que es terreno negativo. ¿Sí? Está muy claro que el PIB, que es la línea negra de puntos, entra en terreno negativo, ¿sí? Este sería el eje de lo que es el PIB en la crisis del 2008. Y eso eso es lo que se llama recesión, el crecimiento del país es negativo, y se transforma en una depresión cuando se mantiene ese crecimiento negativo durante un tiempo prolongado. En este caso, no se habla de depresión, sí se habla de recesión y de crash. Y sucede exactamente lo mismo, con mucha lógica. Cuando el PIB cae, ¿sí? La economía deja de crecer, ¿qué es lo que sucede con la tasa de desempleo? Sube. ¿Sí? 2000, 2008 y ahora puede pasar lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Todavía no vimos la reacción fuerte a la baja de lo que es el PIB. Por lo tanto, muy importante para el siguiente dato del PIB o el GDP, el GDP, tenemos que estar atentos porque lo que podemos esperar es una caída importante de lo que es el PIB. Y entonces ahí ya es cuando empezamos a linkar y empezamos a completar este gran rompecabezas de si estamos en una recesión o no, y los síntomas, lo que estamos viviendo ahora, es prácticamente lo mismo que lo que hemos vivido durante el 2008. ¿Ok? Por lo tanto, PIB y tasa de desempleo, correlación negativa también. Tasa de desempleo está subiendo, por lo tanto lo que podemos esperar es que el PIB decrezca. ¿Ok? Los datos de esta semana de confinamiento podemos considerarlos como efectivos, ya que se podría activar la economía en recuperación. Sí, perdón, voy a leerlo entero, así todo el mundo se entera, que se podría activar la economía en recuperación y quedar muchos inversores fuera de los activos. En este caso, vos lo que tenés que pensar, ¿cómo va a ser esa reactivación económica y si realmente es el coronavirus el causante de lo que estamos viendo ahora o no? Vamos a responder eso, creo que en uno o dos slides más que nos movamos, respondemos esa pregunta y la otra es, ¿realmente se va a activar la economía de forma rápida o no? No se va a activar de forma rápida, todo va a ser muy, muy paulatino. Pensá que todavía hay pánico en la gente, ¿sí? No todo el mundo va a salir a consumir de golpe en el momento en el cual se retire lo que es el encierro. Eso por un lado. Y por el otro, todo lo que es comercios va a empezar una actividad paulatina prolongada. ¿Qué es lo que espera Estados Unidos o qué es lo que se espera que la actividad se inicie en algunos casos de forma muy reducida en mayo y que empiece a funcionar todo de forma un poquito más activa a partir de junio? Por lo tanto, tenés abril, todavía tenés el encierro, en mayo un poquito más de actividad, en junio un poco más de actividad y ahí se va a ver si la actividad es total o no. Sectores como el turismo se va a ver perjudicado muchísimo porque muy probablemente mucha gente ahora decida no viajar al extranjero, no tomarse un avión e irse, por ejemplo, a Italia, ¿sí? Entonces todo lo que es del sector turismo se va a ver bastante perjudicado, ¿ok? Y así con muchos otros rubros que vamos a tener en la economía. Todo va a ir de a poquito y despacito. La otra pregunta ¿es realmente el coronavirus el causante de esta caída? Entonces ahora nos movemos al siguiente slide.
Bueno, en el otro slide lo vamos a responder, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con lo que es las tasas de interés con lo que es el desempleo, ¿sí? El otro día tuve una pregunta interesante que decían, ¿es momento, no, de invertir en inmuebles? ¿Sí? ¿Compro casa, no compro casa? ¿Qué hago ahora? Los intereses están tan bajos y empezaron a subir. ¿Qué es lo que hacemos en un escenario como el que estamos viendo en este momento? Entonces cruzamos los datos de, nuevamente, tasa de desempleo con lo que es la tasa de interés a 30 años, que es la tasa hipotecaria. Esta es la tasa hipotecaria de Estados Unidos, pero es prácticamente igual que la tasa europea, ¿sí? La correlación de tasas de interés en esta economía tan global es positiva, ¿sí? Y se mueven prácticamente igual, ¿ok? Por lo tanto, lo que vemos acá es totalmente aplicable a lo que está sucediendo en Europa. ¿Qué es lo que sucede con la tasa inmobiliaria? Con la tasa hipotecaria, perdón. Cada vez que nos acercamos al final de un periodo de crecimiento, antes de una recesión, la tasa hipotecaria sube, ¿sí? Que es lo que vemos marcado con las elipses azules. Sube antes de la crisis del 2000, sube antes de la crisis del 2008, subió ahora antes de la crisis con el coronavirus. ¿Y qué es lo que sucede en lo que es con respecto a la tasa de desempleo? Cada vez que la tasa de desempleo se dispara al alza, la tasa hipotecaria baja. Tasa de desempleo se dispara al alza, tasa hipotecaria baja. Y ahora podemos esperar exactamente lo mismo, que la tasa de desempleo se dispare, que es lo que empezamos a ver ahora, y que la tasa hipotecaria, que hizo un pico antes de lo que es la crisis del coronavirus o este crash que realmente empezó en febrero, el crash fuerte, pero ya empezamos a ver indicios a principios de este año, tiene que ir a la baja. ¿Ok? Por lo tanto, es un buen momento para comprar. No tenemos que esperar porque hay una muy alta probabilidad de que las tasas hipotecarias sigan bajando. Y lo mismo con lo que es el tipo de interés. El tipo de interés que deciden los bancos centrales para lo que son los préstamos. Cada vez que la tasa de desempleo sube, tenemos una caída de tipos de interés. ¿Ok? Esto estamos hablando de tipo, Juan Francisco pregunta si fijo o variable. Eh, Imagino que estás en España. Ambos, ¿sí? Te va a cambiar el fijo y te va a cambiar el variable. ¿Por qué? Porque muy probablemente el variable esté atado a Euribor y el Euribor se comporta igual que el resto de tipos de interés. Como eso, el Euribor es a corto plazo, ¿sí? Es mayor que el largo plazo, ¿ok? Y en este caso va a seguir bajando también porque está atado a lo que es el tipo de interés de referencia que decide el Banco Central, ¿ok? ¿Cuándo podríamos considerar un punto más óptimo para compra de viviendas? Tenemos que esperar de momento a ver una reacción de lo que es el mercado. Tenés el mejor indicador en este momento con lo que es la tasa de desempleo. En el momento en el cual se ve hacer la curva, ¿sí? El techo y la curva en la tasa de desempleo, ahí podremos empezar a hablar de que la recesión está terminando y que sí sería un buen momento para empezar a pensar en comprar alguna o invertir en vivienda, ¿sí? Pero hay que darle tiempo. ¿Cuánto puede llegar a durar el crash o la crisis? Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Dependiendo todo de el movimiento del Dow Jones que se esté corrigiendo en este momento, ¿sí? Si es muy, muy largo plazo, va a tardar un poquito más. Si es corto plazo, va a tardar un poquito menos, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que hacen los bancos centrales cada vez que tenemos crisis? La tasa de desempleo se dispara y los bancos centrales necesitan bajar el tipo de interés para reactivar la economía. Este es el tipo de política monetaria que se viene aplicando en los últimos 10 años, ¿sí? Préstamo fácil y se imprime dinero, ¿ok? Cada vez que hace falta, se inyecta dinero en la economía y se bajan los tipos de interés para que el dinero sea barato y permitir de esa forma circulación de dinero y evitar lo que sería entrar en defaults, ¿sí? Y mantener la economía en movimiento. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar entonces ahora? Que los tipos de interés caigan, la tasa de desempleo crezca, ¿sí? O que al menos lo que son los tipos de interés
se mantengan cercanos al cero o alrededor del cero. ¿Ok? Que no va a haber en ningún momento seguro intención de subir los tipos de interés con una economía que está en recesión. ¿Ok? Primero hay que ver síntomas de reactivación. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Ok? Por lo tanto, vemos el poder que tiene la tasa de desempleo como indicador de lo que estamos viviendo en este momento. Ok, pasamos al siguiente slide. Otro indicador de si estamos, que nos va a ayudar a identificar si estamos en recesión o no, o estamos muy cerca de una recesión. ¿Sí? Ya vimos de momento 4 gráficos diferentes que nos indican si estamos en recesión o no, qué es lo que puede llegar a suceder. Otro indicador muy utilizado es la curva de tipos de interés. Acá comparamos lo que es la curva de 10 años con la curva de 3 años. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con esto? Cuando la curva se invierte, es decir, que se está pagando más por créditos cortos que por créditos largos, ¿sí? Cuando sucede eso es porque existe pánico en que se pueda entrar en default, que no hay liquidez en el mercado y demás. Ahora respondo a la pregunta, si yo se invierte la curva. Sí, esa inversión de curva ha sucedido siempre antes de una recesión, ¿sí? Que es lo que marcamos acá. Inversión de curva entre lo que es la curva de 10 años y la curva de 13 meses. Inversión de curva antes de la crisis del 2008. Perdón, esto es 2000, esto es 2008. Y tenemos inversión de curva que se dio el año pasado. ¿Sí? Si ustedes estuvieron siguiendo lo que es noticias económicas, seguro escucharon hablar de la inversión de la curva de tipos de interés. Es esto. ¿Sí? Es una reacción frente a pánico y a posible recesión. ¿Qué es lo que sucede? Que siempre que la curva se invierte y vuelve a una curva normal, ¿sí? Se rompe esa inversión, se entra en recesión. ¿Ok? 2000, 2008, y ahora estamos en una situación similar a la que sucedió en los periodos anteriores. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos acá otro indicador de que estamos muy cerca de vivir una recesión. ¿Sí? En función de lo que es este indicador de la curva de tipos de interés. Pregunta de Gillo, dice, ¿cómo afecta la subida de tipos a los tipos de interés en hipotecas? Al final, tu hipoteca va a ser más cara. ¿Sí? Así de simple. Todo depende del contrato que hayas firmado. Si lo agarras con un tipo bajo, te va a salir menos el préstamo. Si lo agarras con un tipo alto, porque los tipos de interés están subiendo, entonces pagarás más de hipoteca. Sí, tu casa saldrá un poco más cara. ¿Ok? Pero de momento, según lo que vimos, ¿sí? Los tipos van a tender a caer o a mantenerse cercanos en el caso de lo que es el tipo de referencia, cercano a cero. En el caso de los tipos de interés a largo plazo, tendrían que seguir cayendo. Fernanda pregunta si se puede descargar el PDF. Me tenés que mandar un mail a info@thefinancialforecast.com, que lo voy a mostrar en un ratito, y me pedís porfa que te envíe el PDF. Sí, sin problema, en ese momento te envío la copia de esto. ¿Ok? Para Fernando y para cualquiera que quiera el PDF, ¿sí? No hay ningún problema. Última pregunta que teníamos que responder, de nada, Fernando, ¿es el coronavirus realmente el causante de todo lo que está pasando ahora o no? Y para eso lo que hicimos fue empezar a ver cómo se comportó el Dow Jones frente a las grandes epidemias que tuvimos durante el siglo XX. ¿Okay? Y siglo XX, principio del siglo XX hasta ahora. Y lo que hemos visto es que en la gran mayoría de los casos, estamos hablando de un 99%, las epidemias se dan al final de los mercados bajistas y al principio de los mercados alcistas. ¿Ok? No se dan, como en este caso, al inicio de un mercado bajista. Es decir, que la historia lo que nos dice es todo lo contrario. Cada vez que hay una epidemia, lo que tenemos que esperar es que el mercado se reactive y baje. ¿Por qué? Porque todas las condiciones para ver una epidemia, para que se genere una epidemia, se dan en las decadencias económicas. ¿Ok? Es decir, al final de los mercados bajistas. Cuando todo está muy complicado, muy negativo,
¿sí? Las economías caen, no hay crecimiento, no hay trabajo, hay pobreza y demás, es cuando se disparan los periodos de epidemias. No ahora, porque realmente estábamos en un máximo. Sin embargo, no podemos decir que el coronavirus no es una epidemia. Sí, es una epidemia, pero en este caso no se ha dado históricamente como el resto de epidemias. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha hecho el coronavirus realmente? No es el generador de la crisis. Las epidemias no generan crisis. Lo que podemos decir del coronavirus, el coronavirus sí ha iniciado un efecto sobre algo muy, muy peligroso que se generó durante los últimos 10 años, que es una burbuja de crédito. ¿Ok? En este punto hemos hablado de la burbuja del .com, hemos hablado de la burbuja inmobiliaria y ahora estamos hablando de la burbuja de crédito. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho durante estos 10 años para reactivar la economía después del 2008 es dinero fácil, bajas tipos de interés y préstamo muy, muy fácil y barato. Impresión de dinero. Sí, realmente ahora se imprime dinero de forma muy, muy fácil. Bancos centrales cada vez que necesitan imprimen dinero. Y nosotros creemos en lo que el Banco Central nos dice que es que el valor cuál es el valor de ese dinero que están imprimiendo. Pero en el momento en el cual, ¿sí? Los inversores, la gente de pie empiece a descreer en ese valor del dinero, entonces ahí vamos a estar en un gran, gran problema. Y a ver qué es lo que sucede. ¿Sí? Cuando ya no creamos que un dólar vale un dólar, va a ser complicado, porque no se frena la máquina de imprimir billetes y no hay crecimiento. ¿Sí? Eso es un poco peligroso, a ver qué es lo que sucede. Pero volviendo al tema de lo que es el crédito, ¿qué se ha hecho para reactivar la economía desde el 2008? Emitir bonos y dar dinero fácil. En los dos gráficos que tenemos acá en los laterales se ve en el primero cómo va creciendo la emisión de bonos. ¿Sí? Los bonos al final es el Estado que emite un bono, Estado o empresas privadas, que es una garantía de pago. El que está interesado en invertir en bonos compra el bono, da dinero e inyecta dinero en la economía. Una pregunta, ¿ese dinero que se imprime, con qué garantías cuentas o qué producto físico es de respaldo, el Gillo? No hay. No hay. La garantía es lo que es la palabra del Banco Central en este momento. ¿Ok? No se usa más el patrón oro como patrón para respaldar el valor de una divisa. ¿Sí? En este caso se cree en lo que el Banco Central te está diciendo. Y ahí está el peligro. ¿Sí? Pero bueno, veremos más adelante qué es lo que sucede con eso. De momento no hay respaldo, es la palabra del Banco Central que te dice que ese dinero vale lo que vale. Entonces se han emitido muchísimos bonos, se ha generado, se ha inyectado dinero en la economía y estos bonos no se han pagado. Y acá vemos cómo los bonos, ¿sí? Lo que son los bonos impagos en este gráfico, han crecido desde el 2010. ¿Qué es lo que sucede? Que al final se va generando deuda para pagar deuda. ¿Sí? Por eso hablamos de una burbuja de crédito. Se imprime dinero, se presta dinero, no se puede pagar, se renegocia la deuda, se genera más, se imprime más dinero, se emiten bonos y se van pagando deuda con más deuda. Y desde el 2008 estamos haciendo eso. ¿Ok? Gillo pregunta, entonces cada inversión que tenemos podríamos decir que puede valer cero, creo que es lo que dice acá, o lo que diga exactamente, va a valer lo que el valor del dinero de la divisa de momento la dan los bancos centrales, ¿sí? Y hay que confiar en la palabra del Banco Central. No hay nada que respalde eso más que esa palabra, ¿sí? Esa garantía. Pero si emitís bonos para inyectar y no tenés con qué pagarlo, no pasa lo del 2008. Exactamente, Martín pregunta eso, exactamente. Lo que se está generando es una gran bola de nieve de impagos, de pagar deuda con más deuda. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué el coronavirus es el detonante de lo que puede llegar a ser la crisis y la recesión de este siglo, de este nuevo siglo? Es muy sencillo, porque al final estamos parando la economía, estamos pagando esa cadena de pagos y se entra en default. ¿Ok? Y al entrar en default es cuando empezamos a ver que no se puede cubrir el crédito y eso es lo que va a generar
esa gran burbuja, esa gran crisis económica, perdón, esa gran burbuja de crédito, porque se la estamos cortando frenando la economía, ¿sí? Eso es lo que sucede en este momento. El coronavirus ha parado en seco las economías mundiales, no hay actividad económica, la gente pierde el trabajo, las empresas no generan ingresos, por lo tanto es muy difícil poder cubrir, pagar las obligaciones que se tienen. ¿Ok? Desde una pequeña empresa hasta lo que podría ser, hasta lo que es el Estado. ¿Ok? Esto va a afectar al final en todas las escalas, ¿sí? Porque es una cadena de pagos. Pregunta Gustavo, dice, ¿la criptomoneda puede ser un valor refugio frente a la devaluación general de la moneda? Mira, eso no lo sé, vamos a ver Bitcoin, no sé, la hora, déjenme chequear la hora, ok, tenemos todavía media hora, perfecto. Eh, no lo sé, realmente, puede ser. ¿Cuál es la gran diferencia entre lo que es entre la moneda, la divisa de un banco central y una criptomoneda en este momento? La mayor diferencia es que la criptomoneda es finita, ¿sí? No se va a imprimir más, no se va a crear más de un cierto número de criptomonedas. Por lo tanto, al final, ahí tenés un límite, estás haciendo algo finito. Y de momento lo que son las divisas, vemos que son infinitas. Se imprimen tantas cuanto el Banco Central necesite y quiera. Por lo tanto, puede ser, ¿qué es lo que sucede con las cripto? Que le da cierta debilidad de momento el tema de legislación. ¿Ok? No hay legislación fuerte y todavía, como es algo muy nuevo, todavía el inversor está temeroso por la gran volatilidad que tiene. ¿Qué empresas sectores van a estar más expuestos a esta crisis? A esta crisis va a estar expuesto todo al final, ¿sí? Todo lo que sea consumo, turismo, sobre todo turismo va a ser, yo creo que de los más afectados, ¿sí? Lo que es el sector turismo, ¿ok? Banca va a seguir muy débil porque los tipos de interés van a seguir muy bajos, muy difícil poder generar crecimiento ahí. Lo que son empresas retail, lo que es el retail para lo que es una clase media se va a ver muy, muy afectado. Muy probablemente sobreviva a lo que es el value retail, lo que es el retail de muy, muy bajo costo. Después de esta cuestión, Gillo dice que en España se está escuchando que el Estado puede ser que intervenga en los ahorros de los ciudadanos y en este caso donde podríamos tener el dinero para evitar eso. Gracias. Ok, sí, es como una especie de corralito bancario, ¿sí? Esperemos que no se llegue a eso, porque ahí sí te limitan al final mucho, mucho. Y ahí lo que decís yo es muy importante, porque vemos que es lo más importante en un periodo de recesión. La mejor inversión que pueden llegar a hacer es mantener liquidez. La liquidez va a ser muy, muy importante en este momento, ¿sí? Automoción, por supuesto, se va a ver afectado, ¿sí? Por supuesto, al final. ¿Qué es lo que sucede? Perdés tu trabajo, no hay movimiento económico, ¿vas a decidir comprarte un auto o no? Es muy complicado. ¿Vas a darle prioridad realmente a ese gasto? No, por lo tanto, lo que es automoción también se va a ver afectado. ¿Existe algún organismo que regule los bancos centrales o puntualmente la Fed es una empresa privada? No, la Fed regula la Fed. ¿Sí? Son los bancos centrales, es la entidad máxima. ¿Qué sectores se reactivarán más rápidamente y exitosamente? Perdón, la pregunta anterior fue la de Héctor. Ahora Minerva dice, ¿qué sectores se reactivarán más rápidamente y exitosamente? Mira, de momento a eso no te puedo dar respuesta. ¿Sí? Hay que ver cómo evoluciona todo. ¿Ok? Seguramente los sectores que mejor van a aguantar esto sean los sectores farmacéuticos. ¿Sí? Eso es lo que mejor suele funcionar siempre que hay periodo recesivo y sobre todo ahora que tenemos lo que es salud detrás. Gillo pregunta, pero si la liquidez está en el banco y los gobernadores deciden quitarte pasta, ¿qué podríamos hacer? Mira, yo he vivido, soy argentino, muchos igual se dieron cuenta ya por el acento. Yo he vivido un corralito bancario y no puedes hacer nada más que esperar. Sí, en ese caso al final, ¿qué fue lo que hizo mucha gente durante el corralito en Argentina? Sacó el efectivo y mantuvo el efectivo en casa. Sí, tampoco esa es la idea. Hay que buscar,
alternativas de inversión, pero intentar mantener la liquidez. No creo y espero que no se llegue a un corralito en España, ¿sí? Primero siempre pensar eso, porque es una medida muy, muy agresiva para el ahorrador, ¿sí? Para lo que es la clase media y la clase baja, ¿ok? Es muy, muy complicado, ¿sí? Esperemos que no. De nada, Minerva. Ok, está claro entonces por qué el coronavirus no es el causante de lo que está sucediendo ahora, sino tan solo un detonante de una burbuja de crédito que se ha generado en los últimos 10 años. ¿Sí? Por eso, aunque se corte el mes que viene o dentro de 2 meses la situación del coronavirus y la actividad económica se reactive poco a poco, como estamos frente a una burbuja de crédito que ya está muy débil, por más que no haya coronavirus, la cadena de pago ya se cortó y va a ser muy difícil reactivarlo otra vez, ¿sí? Y sobre todo, lo que son las grandes políticas monetarias, lo que hacen es ayudar, o los que se ven beneficiados son las grandes empresas y no las pequeñas empresas o autónomos y freelance. Sí, el dinero siempre llega a los demás arriba y a partir de ahí empieza a caer hacia abajo. Y en este caso la economía de abajo ya va a estar tocada, por lo tanto va a ser complicado poder ayudar o reactivar todo de forma rápida. Tenemos una pregunta de Miguel Ángel, dice, si inviertes en acciones, ¿sería válido para impedir que te afecte el corralito? Lo vas a tener en acciones, pero las acciones te van a seguir cayendo. Entonces, al final, no sé qué te conviene, si mantenerlo en un corralito o mantenerlo en acciones. Yo creo que te conviene mantener un poco la liquidez o buscar alternativas como la que vamos a ver al final del webinario, con una de las herramientas que hemos desarrollado nosotros. Joseph Romero García dice, por lo que entiendo, debemos esperar a invertir y además esperar a invertir, y además que España no meta corralito. ¿En qué momento es mejor invertir? ¿3 meses? No, el periodo va a ser más largo. Lo que hay que buscar es métodos alternativos de inversión, no el método tradicional, no ETFs, no la simple compra de acción. Sí, tenemos que buscar otro tipo de alternativas y lo vemos más adelante, que son las que te van a permitir aprovechar lo que son los mercados bajistas que estamos viviendo en este momento. Sí, Joseph. Manuel dice, hola Matías, desde Lima, ¿qué tanto podría haberse afectado el PIB en una recesión para un país latino, 25% afectado respecto al PBI? Estás en Perú, vos pensás que lo que es exportaciones va a reducir. Va a afectar, tendría que ver específicamente cómo se ha comportado el PIB en Perú para decirte cómo va a afectar. ¿Sí? Lo mejor es ver eso. Hay una página muy buena donde tenés acceso a los datos que se llama Trading Economics y ahí tenés todos los indicadores macro. En la gran mayoría de los países está Perú y podés ver cuál ha sido el comportamiento de ese PIB. Lo que tenés que hacer es ver qué sucedió en 2008 y extrapolar ese comportamiento de 2008 ahora, ¿sí? Porque el escenario es muy, muy parecido. ¿Ok? Sí, yo ahora más adelante vemos lo que sería nuestro producto, que es de V-Account, que funciona con una inteligencia artificial automática que funciona sin importar que la tendencia del mercado sea alcista, es decir, funciona tanto en tendencia alcista y tendencia bajista, ¿sí? Con tipos de producto que son en divisas y que son en CFD, ¿sí? Todo de forma controlada y con lo que es el control de riesgo. Entonces, de esa forma, podés beneficiarte de lo que son estas situaciones y estos tipos de productos te dan absoluta liquidez porque vos siempre tenés disponibilidad de tu dinero. Es decir, que cuando necesitas el dinero, lo retirás o cuando querés invertir, meter dinero, ahí podés hacerlo. Ok, están entrando un montón de preguntas. A ver, un segundito. ¿Dónde puedo analizar qué tan estables están los bancos en USA? Eso sería para saber si cambio mis ahorros a otro banco. Los bancos, perdón, los bancos van a estar, esperemos que estén seguros, ¿sí? No lo sé, pero María, si me mandas un correo con esa pregunta, lo voy a averiguar bien y voy a buscar lo que sería una calificadora de bancos para que vos puedas hacer ese seguimiento, ¿sí? Ahora en este momento no lo sé,
pero recordámelo, mandame el correo porfa a info@thefinancialforecast.com con la pregunta y así te puedo mandar una respuesta, ¿ok? Manuel, sí, Trading Economics, sería esa la página. Adrián pregunta, ¿cuál es el nombre de la página del PIB que recién mencionaste? Sí, es Trading Economics, sí, ahora lo vamos a escribir. Juan pregunta, ¿con la crisis oro? Sí, el oro es una buena pregunta que haces, Juan Francisco. Sí, el oro es un activo refugio y vamos a ver que el oro está en lo que sería una tendencia alcista, ¿ok? Acá tenemos pregunta de Martín Rodríguez. Dice, ¿vos estás invirtiendo en criptomonedas? Se habla de una explotación del Bitcoin. ¿Ya pasó eso o aún no? Porque quería ver si podía comprar. Ok, se pueden comprar criptomonedas, hay muchos lugares donde puedes comprar, todo se hace online. La pregunta es si yo estoy invirtiendo en criptomonedas, sí, tengo una parte de mi inversión hecha en criptomonedas, pues le tengo mucha confianza. Pero ya ese es un tema personal. Y yo creo que las criptomonedas van a dar ese respaldo y esa seguridad que lo que es la divisa normal, la que apoyan los bancos centrales, no va a dar en cierto tiempo, por lo que decíamos ahora, que hay una impresión, se imprime mucho billete y lo que son las tasas de interés son muy bajas y demás, y eso hace que pierda valor y pierda credibilidad. Y el hecho de que la criptomoneda sea finita, que tenga un montón de usos, lo convierte en un activo muy, muy interesante a largo plazo. ¿Ok? Siempre pensando a largo plazo. ¿Dónde puedes comprar criptomonedas, Martín? Tenés páginas como Bitstamp. Bitstamp es una donde vos podés ingresar, abrir una cuenta y comprar bitcoins. ¿Sí? Podés comprar fracciones de bitcoin. No hay ningún problema. No hace falta que compres uno. ¿Sí? Lo mismo con cualquier criptomoneda. Gillo dice, me han comentado que en Argentina están emitiendo deuda con un rendimiento cercano al 32%. ¿Son fiables esos productos? Lo que tenés que ver, Gillo, es, bien, Argentina te imprime, te da deuda en pesos a un 32%. La pregunta es, ¿cuál es la tasa de inflación argentina? ¿Sí? Eso es lo más importante. Siempre que vos veas ese tema de cuáles son cuánto pagan los bonos, tenés que ver cuál es la inflación. Y ahí vas a ver la verdadera rentabilidad. ¿Ok? Siempre comparar. La inflación en Argentina es muy, muy alta. ¿Sí? Por lo tanto, no creo que sea un muy, muy buen producto de inversión. Gonzalo Gil, ¿el petróleo sería también una opción alcista en el futuro? En el futuro seguramente sí, de momento no, porque tiene una correlación muy grande con lo que es el Dow Jones. ¿Ok? Si vemos correlaciones, crudo y Dow Jones se mueven prácticamente al unísono y, y lo más probable es que si el Dow Jones continúa con lo que es un mercado bajista, ¿sí? El crudo siga en niveles bajos durante prácticamente el mismo tiempo que el Dow Jones esté a la baja. Podemos ver crudo en un momento, David, qué va a pasar con el petróleo, bajar a mínimos históricos, ya está en mínimos, muy mínimos, ¿sí? Probablemente siga, ¿ok? Gonzalo Gil, ¿sería una buena opción para invertir? ¿Qué tienes? Ahora les muestro lo que es este B-Account porque hay unas cuantas preguntas con respecto a eso. ¿Puedes repetir el correo donde hacemos las peticiones? David pregunta, ¿eres holder o trader de criptos? Ok, nunca me llamo trader porque trader al final termina siendo una palabra un poco no muy bonita y el trader está asociado a también mucho scam y demás. Soy holder de criptomonedas, ¿sí? E invierto en mercados financieros. No hago trading ni hago lo que sería day trading o scalping porque al final hay que entender cómo funciona el mercado, ¿sí? Piensen que la gente que se mete a invertir o que empieza a invertir, entre un 70-80% de esa gente pierde dinero porque interesa que se pierda dinero, ¿ok? Porque el gran volumen de negocio se genera a partir de las pérdidas, ¿sí? Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Por eso les digo, no es algo sencillo, ¿sí? Hay que aprenderlo, hay que hacerlo con cabeza. Y esto no se trata de un juego de azar. Y muchas veces los brokers y empresas presentan esto como un juego de azar, ¿ok? Y es totalmente lo contrario, ¿sí?
Lo mejor es siempre invertir, no entrar en la locura del scalping porque es muy estresante y siempre vas a ver que lo que es en probabilidades, tienes más probabilidades de perder que de ganar. ¿Ok? Eso es una recomendación. ¿Puedes repetir el correo? Ahora lo vemos. Y eso, cómo lo valoro? Eh, no sé a qué te estabas refiriendo, Gillo. Ok. Para México, ¿cuál es el mejor instrumento de inversión en este momento? Ok, eso ya lo había visto, perdón. Como los valoro, no sé mirar esas cosas, Gillo, decime exactamente qué es lo que querés ver y te ayudo, o mandame un correo y te ayudo a verlo, ¿sí? Porque vamos con muy poquito tiempo. Déjame chequear el tiempo. Tenemos 10 minutos nada más. Ok. ¿En qué momento es el indicado para comprar oro? Bien. Israel, mandame la pregunta porfa y te voy a mandar todas las gráficas del oro y se termina el tiempo. Sí, exactamente, se está terminando el tiempo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a mostrar la alternativa de inversión que tenemos en The Financial Forecast, que es la cuenta B de P-Account, y de ahí les voy a dar acceso a gran parte de los gráficos que tenemos de forma gratuita. Les voy a mostrar cómo acceder a eso. Y me encanta que estén tan activos, que manden tantas preguntas. No me va a dar el tiempo para responder todo, todo, todo. Entonces, lo que necesitaría, porfa, es que me manden las preguntas a la casilla de correo electrónico, así puedo darles mejor respuesta. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a movernos hacia lo que es la cuenta B. Hablamos de un instrumento o de una herramienta de inversión alternativa que es una inteligencia artificial que invierte en lo que sería mercado CFDs, ¿sí? Da muy buena rentabilidad y al ser un CFD puede invertir tanto a la alza como a la baja. Entonces se debe beneficiar en cualquier escenario económico. Por ejemplo, perdón, el que estamos viendo ahora. ¿Qué es lo que ha sucedido desde mediados de febrero con toda la caída de lo que es los mercados financieros? Los principales fondos de inversión, ¿sí? Esto lo pueden ver en Morningstar, han perdido aproximadamente un 20% desde principio de marzo, ¿ok? Desde mediados de febrero. Por lo tanto, los fondos de inversión ya no son un activo atractivo para poder invertir, ¿sí? Es el tipo de inversión tradicional. ¿Qué es lo que sucede con los alternativos, con lo que tenemos nosotros, que es la cuenta B? La cuenta B funciona, es este robot que analiza el mercado de forma automática con ese concepto fractal que mencionamos al principio, invierte en el mercado, analiza el instrumento e invierte. ¿Ok? En febrero, cuando todo estaba cayendo, ha crecido un 7.6% y en marzo, cuando fue el crash fuerte, la gran caída, ha tenido un 30.7% de rentabilidad positiva. Cuando el resto estaba negativo, Bumblebee, que es el nombre de la inteligencia artificial, ha dado resultado positivo. ¿Ok? Por lo cual estamos muy contentos con el desarrollo de esta herramienta que hemos creado. Tiene una precisión de un 82% de operaciones exitosas en lo que fue marzo, y de todas esas operaciones, de todo el volumen que ha generado de dinero, el 99.5% ha sido beneficio y solamente un 0.5% ha sido pérdidas, ¿sí? Y como la inteligencia artificial se hace el test con todo el historial pasado, sabemos que va a seguir funcionando y comportándose de la misma manera en el futuro. Y sobre todo ahora ha pasado lo que sería una prueba de fuego, porque un escenario como este es muy difícil de ver. Y se ha comportado, ha sido muy estable en su comportamiento. Esto que ven acá es la gráfica y la estadística de una cuenta real de uno de nuestros clientes, ¿sí? Este es el dinero que se ha llevado un cliente en marzo a casa, ¿ok? Con una cuenta B. Y acá tienen todo lo que son las estadísticas y pueden verlo, ¿ok? Esto, los que me quieran escribirme, se los mando con el PDF, ¿ok? No, eToro, ¿por qué? Martín pregunta, ¿eso es como la plataforma de eToro? No, no entramos en lo que es social trading, ¿sí? Esto no es social trading. Esto lo que hacemos es o trabajarlo como sería una cuenta MAM, o podemos trabajarlo de forma independiente con un copy en un BPS, ¿sí? En un BPS. ¿Ok? ¿La cuenta B es un robot que tenemos que instalar? No, la cuenta B sí, es una especie de robot, un poco más complejo que un robot,
No tenés que instalarlo porque lo que hacemos nosotros es instalarlo por vos en un VPS que nosotros te damos, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es ofrecerte todo lo que es el aparato, lo que sería el soporte técnico. No tenés que pagar VPS, los VPS los tenemos nosotros ya. Y lo que hacemos es instalar tu cuenta en el VPS y conectar lo que sería la cuenta maestra a tu cuenta, ¿sí? Lo tenemos mediante ese sistema, si quieren, o mediante el sistema de lo que sería cuenta MAM. Ok. Esa ganancia es de 1.599 euros, María. Con una cuenta, esta cuenta es una cuenta estándar de 5.000 euros. La cantidad mínima de inversión para poder entrar en lo que es la DV account es 2.000 euros o dólares. ¿Ok? A partir de ahí es cuando la inteligencia funciona al 100%. ¿Sí? Porque sigue un tipo de estrategia un poco particular y especial. ¿Ok? Por lo tanto, la DV account en un escenario como este funciona de forma muy, muy buena. Acá tienen esto lo está en el PDF para los que me lo pidan, tiene un resumen de todas las transacciones hechas en marzo para que vean que esto es totalmente real, ¿sí? No hay ningún scam ni nada raro, ¿ok? Por lo tanto, pueden ver todo lo que ha hecho la inteligencia artificial durante el mes de marzo, un poquito de cómo funciona, ¿ok? Estos son los diferentes instrumentos donde está trabajando en este momento y cuál es la rentabilidad esperada, 30% en la libra, 36% en el euro, 20% en el dólar yen, y hemos agregado un par nuevo que es el kiwi dólar, el New Zealand USD, que tiene una rentabilidad también de un 30% anual, ¿ok? Por lo tanto ya estamos trabajando con 4 y se viene un quinto que es el Aussie dólar. Muy bien, y acá tienen el mail para todos los que estaban pidiendo el mail. Para concluir entonces, Fernando, instrumentos de inversión alternativos como los que ofrecemos son una buena, es una buena opción en este momento, ¿sí? Te va a asegurar que mantengas tu liquidez, que tengas disponibilidad de tu dinero todo el tiempo, porque funciona como si fuese una cuenta en un banco, ¿sí? Y vas a tener una rentabilidad mejor que la que te puede dar un banco, un plazo fijo, una acción, un ETF o un fondo de inversión, ¿sí? Por lo tanto, tenés rentabilidad y tenés liquidez, ¿sí? Las dos cosas que hacen falta ahora. Podemos estar al principio de una recesión grande y veremos un suelo más profundo, muy probablemente, Fernando, muy probablemente, porque el comportamiento, cuando analizamos el comportamiento de lo que ha sucedido en el 2008 y lo que está sucediendo ahora, el comportamiento es peor, ¿sí? Es todavía más caótico. A partir de 2.000 euros, no tenés que pagar ningún servicio de robotillo. Lo único que tenés que hacer es hacer el depósito, empezar a activar la cuenta y lo único que se cobra es un fee por performance. Es decir, si tenés beneficio, tenemos una comisión. Si no tenés beneficio, nosotros no tenemos nada. ¿Ok? Por lo tanto, eso da transparencia también y nos interesa siempre que el cliente genere beneficios, ¿sí? Porque esa es la idea. Si el cliente genera beneficios, entonces nosotros también generamos beneficios. Dependiendo del tamaño de la cuenta, pregunta cuánto es la comisión, depende del tamaño de cuenta. Sobre tu beneficio, en una cuenta pequeña, hasta 25.000 euros o dólares, es un 30%. En una cuenta mayor a 25.000 es un 20% del beneficio. ¿Sí? Se trabaja con watermark. ¿Sí? Es decir, que siempre tiene que haber superación de tu beneficio. Si el beneficio no se supera, no se cobra. ¿Ok? Eso es muy, muy importante tener en cuenta, porque en otras herramientas te cobran todo el tiempo aunque pierdas y no tiene ningún sentido. ¿Sí? La idea para The Financial Forecast es que ustedes como inversores hagan crecer su capital. ¿Ok? Bien, porfa, todas las preguntas que no he podido responder, gráficas que no vimos y demás que quieran, me mandan un correo a info@thefinancialforecast.com. Porfa, anotárselo. Ok, me escriben, me piden lo que quieran en el PDF de la presentación de hoy, gráficas, lo que necesiten, preguntas específicas que no pude responder. Me lo mandan todo ahí y durante esta semana prometo responderle a todos y dar respuesta a todo eso. ¿Ok?